¿Alguna vez has visto a la señora directamente en un lugar con tanta energía como lo es un hospital? Esta historia sucedió en verdad, le pasó a una persona muy cercana a mí, un familiar muy cercano que me ha dado su autorización para poder contar su historia. Involucra básicamente a dos personas. Esta otra persona también es cercana a mí. Para proteger sus identidades, ya que me pidieron un poco más de discreción respecto a eso, vamos a cambiarle sus nombres. Ella, que es la persona que me contó esta historia, se va a llamar Mónica. Y él se va a llamar Antonio. Ambos son muy cercanos a mí y vivieron una etapa muy difícil en su vida. Lo que cabe destacar aquí es que Mónica y Antonio son hermanos. Esta historia comienza en el año 2021, exactamente el día 10 de abril. En ese entonces yo me encontraba con Mónica cuando recibió una llamada donde le avisaban que Antonio iba a entrar a cirugía, porque al parecer le habían encontrado un problema de salud. No sabían exactamente qué era, pero decían que era necesaria una intervención quirúrgica. Mónica se preocupó bastante, pues era algo que le tomó por sorpresa. Bueno, a todos básicamente, incluyendo al mismo Antonio. Él no sabía que tenía lo que podía tener. Posteriormente, le realizaron la cirugía y los doctores se dieron cuenta de que no era nada de lo que ellos habían pensado. De hecho, ni siquiera sabían qué era lo que tenía. Por lo que terminaron la cirugía y lo regresaron para que descansara. Esto solamente fue el comienzo de un terror para ellos, puesto que fueron pasando los meses y los doctores no sabían qué era lo que aquejaba la salud de Antonio. Lo único que sí tenían claro es que era un problema en el aparato digestivo, nada más. Conforme fueron pasando los meses, yo estuve de cerca tanto con Mónica como con Antonio, ya que Antonio iba requiriendo un poco de más cuidados, en el sentido de que se le iba acabando la energía, como si algo estuviera chupándosela o como si algo estuviera acabando con él, con su salud. Poco a poco, pero esto era de manera inexplicable, pues ni siquiera los doctores sabían cómo explicarlo de una manera directa, hasta que llegó ese día que cambió todo. El día 14 de agosto de 2021 fue un golpe para todos, pues Antonio sufrió un ataque neurológico. Este ataque fue tan fuerte que tuvimos que llevarlo de emergencia al hospital. Para quienes no sepan lo que es un ataque neurológico, la verdad es que es una de las peores cosas que te puede pasar, porque hace que dejes de depender de ti mismo y empieces a depender de las demás personas. Quienes ya conozcan acerca del tema podrán saber más o menos la gravedad de todo esto. El hospital al que recurrimos para poderlo internar era el Hospital Zapata, que está aquí en la ciudad de San Luis Potosí, muy cerca del centro. Aquí estuvo internado durante 2 semanas, mismas 2 semanas que fueron un infierno para todos, pues básicamente no había mejoría, todo estaba empeorando y no daba ninguna esperanza de que Antonio pudiera recuperarse, provocando un cansancio tanto físico como emocional, tanto para él como para las personas que lo cuidaban o como para las personas que lo rodeaban y lo querían, puesto que imaginen, poco a poco esta enfermedad iba acabando con la noción de lo que él conocía y las mismas personas al verlo, pues era un golpe muy fuerte emocional. Los médicos seguían sin saber qué era lo que tenía, daban un diagnóstico cuando de repente daban otro completamente diferente. Lo que sí era que mencionaban que debíamos de estar preparados todos para lo peor. Quienes han tenido un familiar enfermo pueden ya saber a lo que me estoy refiriendo. Eran cuidados muy especiales durante el día, durante la tarde y durante la noche. Cuidados en los que no debes de dejar a este familiar enfermo porque no sabes cuándo se puede presentar una emergencia y que necesite de tu ayuda. La historia sucede en una ocasión cuando Mónica cuidó a Antonio durante 3 noches seguidas. Esa tercera ocasión llegó como cualquier otro día, a las 11 de la noche, y todo transcurría con normalidad. Relevó a la persona que estaba cuidándolo durante la tarde para ella poderse quedar en la noche. Rápidamente se puso a revisar que todo siguiera con normalidad, como la rutina de cualquier día mientras lo estaban cuidando. Como les menciono, todo estaba de manera normal, a excepción de una cosa, y era que Mónica sentía el ambiente diferente. Todo estaba muy oscuro, cosa que quizás no es extraña, pues en un hospital suele haber ciertos lugares donde hay mucha oscuridad. Pero aquí lo que le llamaba la atención era que la habitación de él en sí estaba muy oscura. Él era el único paciente que se encontraba en ese momento. Y a su lado había un perchero. Este perchero tenía colgadas algunas batas que se utilizaban para poder atender a Antonio. A Mónica esto le causaba un gran temor. Y dejen ustedes el temor paranormal. Era el temor de estar cuidando durante la oscuridad a su familiar, que podría resultar con algo peor o con una emergencia durante esa misma noche. Aunado a esto se puede juntar también el temor paranormal, pues estar en un hospital de noche no es precisamente lo más satisfactorio o lo que te puede provocar más tranquilidad. Mientras ella estaba cuidándolo, se sentó en un catre que estaba justo al lado de su cama. En eso comenzó a ver cómo se distorsionaba todo lo que estaba a su alrededor poco a poco. Era como si ya no estuviera en ese hospital, pero ciertas cosas guardaran una similitud con ese cuarto de hospital. Comenzó a ver todo el cuarto todavía más oscuro y empezó a ver como si el cuarto estuviera más grande. Poco a poco empezó a ver cómo ese cuarto que ya estaba más grande estaba inmerso en una profunda oscuridad, como si ya no estuviera en ese cuarto de hospital pero guardara ciertas similitudes. Asimismo, comenzó a ver a Antonio. En la figura de él estaba de pie,
cosa que se le hizo muy extraña, puesto que él ya no podía caminar por el ataque neurológico que tuvo. Pero logró verlo como antes, de pie, e irradiaba una luz muy profunda dentro de él, como si él estuviera desprendiendo esa luz desde su cuerpo. Lo inquietante aquí es que comenzó a verlo a través del marco de una puerta y él estaba desesperado, como tratando de escapar de ese lugar donde estaba preso. Asimismo era como si él le pidiera su ayuda y ella se tratara de dirigir hacia ese mismo extremo de la habitación para tratarlo de sacar. Pero cuando ella caminó para dirigirse lentamente hacia donde estaba él, logró ver una figura muy espeluznante. Pues era la señora, esa señora que tarde o temprano nos va a visitar a todos algún día. Lucía de manera muy espeluznante, pues la describe con una capucha, vestida de negro. No se le veía nada del rostro, simplemente se le veía como un hueco dentro de la misma capucha. Pero lo realmente inquietante y por lo cual ella logra deducir que era la señora es porque llevaba su tan instintiva hoz que siempre carga a todos lados. Recordemos que esta historia sucede dentro de un hospital, por lo que es muy normal que la señora pueda aparecerse en estos lugares. Pero lo inquietante aquí es que ella pudo verla, y una de las cosas más inquietantes todavía era que estaba tras Antonio, como si estuviera a punto de llevárselo. De inmediato ella trató de ayudar, pero sentía demasiado miedo, las piernas le temblaban un poco. Sin embargo, me cuenta que recordó una de las palabras que yo le dije en ese momento. Cuando ella me contó que estaba devastada y que se sentía muy mal, yo le dije que tenía que ponerse fuerte, porque esa seguridad y esa fortaleza se iba a ver reflejada en Antonio, pues si Antonio la veía mal, él se iba a poner mal. Y sin en cambio, si Antonio veía que todos estaban siendo fuertes, eso le iba a dar un poco más de apoyo moral y de fortaleza. Por lo que recordó todas estas palabras y de inmediato se paró. No para tratar de confrontar a la señora, pues esto sería realmente tonto. Ninguno de nosotros podemos ir en contra de su voluntad. Pero lo que sí trató es de encender la luz para ver qué era lo que pasaba, o para ver si esto podía hacer que Antonio se acercara más a ella. Por lo que rápidamente se dirigió hacia el interruptor y encendió la luz. Al momento de que la encendió, regresó otra vez al cuarto del hospital donde estaba. Rápidamente revisó a Antonio y vio que Antonio lucía de manera normal, como si nada hubiera pasado, y la figura espeluznante que había visto desapareció por completo. Sin embargo, ella quedó muy pensativa sobre qué es lo que vio, quedó demasiado confundida y quedó en shock. Pensó que quizás había sido el cansancio, pero para este punto ya eran demasiadas cosas extrañas las que han sucedido en torno al caso de Antonio. Y uno de ellos tiene relación con este cuarto y en cómo él estaba tratando de buscar la salida conforme ella lo vio, porque ya le habían mencionado algo a Antonio con anterioridad respecto a esto, cosa que coincide de manera contundente con la visión de Mónica. Inmediatamente revisó su reloj y eran las 4 de la mañana, por lo que tenemos por entendido que sucedió durante las 3 de la mañana, casi para las 4. Algo realmente muy perturbador, pues todos sabemos lo que sucede a esta hora. Quisiera decirles que esta historia tiene ya un final feliz, pero pues la verdad es que todavía no lo sabemos, pues a pesar de que los doctores se equivocaron bastante en su diagnóstico, Antonio sigue recuperándose, y a pesar de que ya está mejor, todavía no está como lo estaba antes. Sin embargo, hay demasiadas cosas extrañas alrededor de su caso. Son en realidad bastantes cosas extrañas que no tienen explicación, o al menos no les hemos encontrado una explicación lógica hasta el momento. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que cuando estamos a punto de perder la vida nos recibe la señora para llevarnos? Déjenmelo todo en los comentarios, me encantaría leerlos para poder saber si ustedes también tienen una experiencia como esta o alguno de sus familiares ha vivido algo parecido. Sigan en el canal, pues continuaremos con el especial del mes del terror.